Si tengo que pensar cuál es el punto común en todos los pueblos a lo largo de la historia, aquello que los une, diría que es el mito. No en el sentido de una simple mentira, sino como lo define Mircea Eliade, como una historia sagrada, un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos, como, gracias a las hazañas de los héroes sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia. Es nuestro idioma común no solo por su universalidad y fácil difusión. Está el hecho también de que nosotros por naturaleza aspiramos a la trascendencia de los héroes míticos y de las historias que ellos acarrean. Héroes que dan su vida por una causa mucho más grande que ellos mismos. Es acá donde la modernidad encuentra su problema con el héroe y con el mito. Y es que ¿qué sentido puede tener dar algo tan grande como la vida si después no se va a cobrar un cheque? ¿Qué sentido puede tener trascender si no me dará bienes materiales y hasta me será un impedimento para obtenerlos? Es en este escenario donde el mito pasa a ser resignificado como una mera mentira para la modernidad. Bajo este contexto, el cine clásico llevó adelante un rescate. Se marca un deseo de retorno de lo sagrado y de figuras heroicas que alcanzan un estatus de trascendencia. James Cameron, director canadiense con una trayectoria de 40 años a día de la fecha, denota estar interesado en trabajar sobre estructuras arcaicas, encontrando su marca en el contenido y la forma del relato. Titanic, Aliens o Terminator son ejemplos de esto dentro de su gran filmografía. Y así es como llegamos a su penúltima película hasta ahora, Avatar. Obra que ha sufrido resistencias injustificadas en mi opinión, ya sea por aquellos que solo ven un vacío avance tecnológico hecho film de 3 horas, o algo más absurdo como la comparación con relatos como Pocahontas o Danza con los Lobos, argumento que se cae rápidamente al saber que casi todos los relatos están de alguna forma u otra basados en uno previo, y también al entender que la peli de Cameron tiene sus notables virtudes y diferencias de las obras mencionadas previamente. Ya habiendo sacado del camino el que iba a ser un comentario recurrente a este video, hoy toca hablar de Avatar, una obra maestra a la que asocio un sentido de trascendentalidad cinematográfica. Primero que nada me gustaría arrancar por un nivel más lingüístico. La palabra avatar proviene del sánscrito hindú avatara, que significa descenso. Este descenso hace alusión a la llegada desde arriba de la encarnación de un dios. En el caso del hinduismo es el mismísimo Vishnu. En Avatar podemos relacionar esto al acto que rodea la película. Jake Sully como humano lleva adelante una transformación literal en su avatar Na'vi, que curiosamente comparte el color de piel azul con algunas de las tantas encarnaciones de Vishnu. Desde este paralelismo naciente de un nivel lingüístico, entendemos que Avatar es una película que busca contar algo más allá de la superficie de su trama. Trama que encuentra su punto de inicio con el mismo Jake Sully, un ex marín lisiado y olvidado por el sistema que ve una oportunidad de salir adelante formando parte del proyecto Avatar ante la muerte de su hermano que iba a ser parte del mismo. Hago un único paréntesis acá para destacar el montaje en la versión extendida, cómo pasamos de un cadáver quemándose a Jake despertando en una nueva vida y desplazándose en gravedad cero como si fuera un feto antes de nacer. El proyecto Avatar consiste en que seres humanos seleccionados lleven a cabo una transferencia de conciencia con sus avatares Na'vi en el planeta de Pandora. El propósito de semejante proyecto es claro: Pandora posee recursos de altísimo valor para el ser humano, pero para conseguirlo se necesitará destruir algo tan sagrado como el terreno de Pandora. Y la aproximación para esto es más compleja que un ataque armado. El invasor en este caso es el ser humano a diferencia de otras películas, y buscará infiltrarse en esa comunidad pareciéndose a ellos pero sin tener un interés real en sus costumbres. Y por más que podamos pensar en ejemplos de cómo algunos países han llevado a cabo procesos similares, Cameron no plantea Avatar como una película antiamericana, sino que plantea un conflicto entre lo sagrado y lo profano en el campo humano. Justamente, las acciones de los humanos en esta película se pueden entender como un acto profano, un progreso indefinido donde se niega cualquier tipo de sacralidad al no poder entender su hierofanía. Este conflictivo escenario hace que uno se pregunte qué hará Jake, cómo un soldado que no se conoce a sí mismo puede lograr la paz. Es acá donde entra en juego el Avatar y su descenso a Pandora.
Jake se conecta con su avatar, una versión de él que no encuentra límite en una herida física, y tal como Adán en el Génesis, lo primero que hace es correr libre por un jardín paradisíaco y probar una fruta. En su primera expedición por Pandora, Jake se pierde y se ve amenazado por la vida salvaje del planeta. Todo ser viviente pareciera querer asesinarlo, incluso Neytiri, que apunta su flecha contra él, hasta que Eywa, la gran entidad de Pandora, le da la señal de no hacerlo. Acá no solo se puede hacer una interpretación de un flechazo de Cupido, sino que Cameron marca por primera vez una manifestación de lo sagrado en Pandora. Y acá es donde, en mi opinión, Pandora da el primer paso para hacerse memorable como diégesis. Tiene una dimensión sagrada que se hace presente en las formas de manifestación que menciona Mircea Eliade, siendo la primera de ellas la hierofanía, un objeto que adquiere una dimensión sagrada tal como el árbol de las almas, que se puede entender como un axis mundi que conecta el cielo con la tierra en su verticalidad, y donde también vemos la aparición de lo sagrado mediante un espacio al que se le da la importancia religiosa que merece. Otras manifestaciones se encuentran en el tiempo sagrado, que es cíclico, mítico y radican en la realización de rituales de un pasado, tal como los que la tribu lleva a cabo para un rezo o velorio. Al entender estas dimensiones de la manifestación combinado con la progresiva exposición de Cameron, queda en claro por qué Pandora se convierte en una diégesis memorable y con una sacralidad palpable. Volviendo a la trama, la cuestión de Jake en relación a Pandora radica en el hecho de que no está en sintonía con el planeta, pero el poder asociar por primera vez el lado más lindo de esa naturaleza, se interesa en aprender sobre la misma. Es por esto que ofrece unirse al clan Omaticaya, y el motivo por el que lo aceptan es que él no tiene ningún conocimiento que imponerles. Es él quien debe aprender. Así es como Jake, a lo largo de los meses, convive con la tribu y va aprendiendo sus costumbres y ritos, lentamente convirtiéndose en uno de ellos. Acá es cuando el conflicto de identidad se enfatiza. Jake no sabe si es un humano o su avatar, y despertar para volver a su cuerpo humano significa retornar a una realidad aburrida y limitada, como si despertara de un sueño en el que es libre en un paraíso, como lo menciona en su narración inicial. Como sea, llegado a un punto de su entrenamiento, Jake caza un animal, no sin antes sacarlo de su sufrimiento mientras recita una oración en el idioma nabí. En este acto radica un dominio de las armas de la tribu, de una religión, ética, lenguaje y un rito. Es con este acto con el que Neytiri le dice que ya está listo. Jake ha entrado en sintonía con la naturaleza mediante la tradición. Para lo que Jake estaba listo era para subir a las montañas Aleluya, ubicación que al estar en el cielo se puede entender como un símbolo de cómo la verticalidad cambia el status quo acercándose al cielo. Jake se acerca a algo más trascendente. La prueba en este lugar es domar un Ikran y volar en él. Para esto es necesario un enlace físico con la criatura, el cual Jake logra, volando tal como en su sueño y entrando en sintonía total con Pandora. Pero llegado un momento, hay que despertar. El clímax de Avatar llega de la mano del ejército estadounidense, al que se le ha acabado la paciencia y decide invadir a los Omaticaya. El árbol de las almas es derrumbado por la profanidad del progreso indefinido de las máquinas. Jake se convierte en un chivo expiatorio para la tribu. Jake, siendo considerado un traidor para ambos bandos, decide defender Pandora, pero tendrá que ganarse nuevamente la confianza del pueblo nabí, y para esto mismo decide domar al Ikran más fuerte, Toruk Makto. Entonces podemos asociar a Toruk Makto con Garuda, el ave que monta Vishnu en su manifestación de Avatara. El paralelismo se encuentra en que al domarlo y volver con los Omaticaya se gana su respeto y se convierte en el líder que logrará su liberación. Liberación por la que antes se tendrá que dar batalla contra los humanos en las montañas Aleluya, un terreno elevado donde un GPS no puede guiar al navegador, sino que tendrá que hacer uso de una intuición propia para manejarse en un lugar que la máquina no comprende. Y sí, durante la pelea ocurren cosas y se ve espectacular, pero quiero ir al grano. En el momento más crítico de la batalla para los nativos ocurre un milagro. La vida animal de Pandora los ayuda, y por conveniente que parezca, no puedo verlo como una propia conveniencia del guión, ya que no solo se aprecia la dimensión milagrosa de Eywa, sino que todo el filme venía trabajando con manifestaciones de lo sagrado provenientes de la naturaleza, donde entendemos Pandora como una gran conexión. Con el ejército puesto en jaque, Quaritch decide atacar por otro frente e ir directamente por Jake. Ambos están usando avatares que se acomodan al accionar del cuerpo que deseen. Cada uno apunta al punto débil del otro, que viene a ser el cuerpo original, donde Jake gana gracias a Neytiri. Y sí, también me gusta mucho que lo reconozca instantáneamente en su cuerpo original y que sea ella la que le da un nuevo aliento.
guess I better go. I don't want to be late for my own party. It's my birthday after all. Estas son las últimas palabras que escuchamos de Jake, quien finalmente entendió quién es, inmortalizando su decisión en una metempsicosis hacia su cuerpo de avatar. Desde el inicio de la película, el despertar parece ser un conflicto. Jake se despierta de un sueño donde puede volar, o despierta para volver a su realidad en las instalaciones del ejército en Pandora, o Quaritch le señala que es hora de despertar, pero en el último plano, el despertar cobra un nuevo sentido, el sentido de volver a nacer.